¿Qué tal amigos del Círculo de Cine? Miguel Contreras Torres, bienvenidos a la sesión número 6 de este seminario de lectura en donde estamos abordando la revisión del libro Los orígenes del cine en México, 1896-1900, de Aurelio de los Reyes, una primera edición de 1984, publicado por el Fondo de Cultura Económica en México. La sesión pasada del viernes nos habíamos quedado en la revisión del capítulo cuarto, que tiene que ver con la cara, en esta idea de mostrar a Aurelio de los Reyes dos visiones de la presencia del cinematógrafo, la cara y la cruz. En este caso continuaremos revisando este lado de la moneda, la cara de la moneda, en cuanto a las recepciones positivas, de alguna manera, si se quiere ver así, del cinematógrafo en estos primeros años. Hoy continuaremos y cerraremos este capítulo número 4 y así continuaremos en cada una de las sesiones con los siguientes capítulos. Bien, antes de comenzar, los invito a dejar su me gusta y compartir el enlace de la transmisión para que ésta pueda llegar a más personas. Y recuerden que siempre estas sesiones se quedan grabadas, se quedan alojadas en el carrete de videos de la página, de manera que ustedes puedan regresar, recuperar esta información el día, la hora y las veces que ustedes deseen, dado que está permanentemente disponible estas sesiones que se están transmitiendo en vivo. Estamos completamente en vivo desde la Ciudad de México, 10 de la noche con 2 minutos del 18 de marzo de 2024. Así es que hoy vamos a continuar con la revisión de este capítulo 4 denominado La cara. Bien, estamos en la página 104 y en el subtema de este capítulo, Aurelio de los Reyes nos va a hablar de el cine como verdad, entre comillas. Nos dice que el cinematógrafo complació a los círculos literarios y científicos, entre comillas, porque captaba la realidad, se le creía incapaz de mentir al cinematógrafo. Los términos cinematógrafo, kinetoscopio, vitascopio se van a emplear como sinónimos de verdad. Se utilizó también para sugerir el curso de la vida y para describir un cierto sentido visual en las personas. El camarógrafo producía la ilusión de verdad. Para los primeros cronistas, la reconstrucción de un hecho destinado a la filmación equivalía a un engaño o a una burla sarcástica. Ya en la página 105 comenta que el periodismo mexicano usó con frecuencia los términos cinematógrafo y kinetoscopio para encabezar reportajes en los que se señalaban deficiencias del ayuntamiento o se denunciaban males que aquejaban a la sociedad. Desde enero de 1896, el diario El Universal publicó artículos titulados Kinetoscopio. A partir del mes de agosto, en el que fue el mes en el que se exhibió en México este aparato de los hermanos Lumière, se adoptó el nombre de cinematógrafo para dicha columna, que firmaba el seudónimo de Lumière. En la columna del 26 de agosto de 1896, el autor se quejaba del infernal ruido de la metrópoli. Abundaban los cilindreros y pedía al ayuntamiento que los reglamentase. También en otra columna, esta persona que firmaba con el seudónimo de Lumière hablaba de la creación, de la necesidad de crear una biblioteca educativa para evitar que el pueblo pues cayera en la lectura de ciertos periódicos en donde tenía información santo y seña de crímenes, robos, violaciones, raptos y suicidios. El 4 de septiembre de 1896, nos dice aquí en la página 106, también esta columna sugería la regularización del tránsito por las calles. En la página 107 habla de cómo esta columna también
denunciaba la mala calidad de los productos artesanales mexicanos de uso obligado, como los zapatos y los muebles, la concurrencia también de los cafés. Ya en la página 108, este reportero continuó describiendo el transcurrir de la vida capitalina y tenía una peculiar sensibilidad para captar pequeños problemas y exponerlos en forma cinematográfica. La columna se publicó hasta diciembre de 1896 con los encabezados de cinematógrafo o kinetoscopio. Después apareció simplemente firmada por Lumière. En la página 109 comenta que en otras ocasiones se publicaron artículos que describían la vida como contemplada en un cinematógrafo. La imagen que se daba era la de una ventana en la cual se observaba el movimiento de los personajes. El marco equivalía a la pantalla. También la literatura en esos años narraba tragedias pasionales o amores imposibles. Se caracterizaba por el tono pesimista y melodramático, y resultaban notables dos versos que se titularon Cinematógrafo. Se describía en estos el paso de los peatones ante la vista del autor, como si una cámara registrara el movimiento de la vida. Uno se publicó en El Mundo Ilustrado y el otro en una revista literaria de Guadalajara. Ya en la página 110 presenta otro caso en el que se usó la palabra cinematógrafo a causa de un suceso en el callejón del Estanquillo, debido a que estaba un señor parado con su familia y pasó Manuel Fábregas con su señora y se le quedó mirando por un momento. Esta referencia la recupera Aurelio de los Reyes en este texto. Aquel indignado le contestó: ¿qué me ve, amigo? No soy cinematógrafo. Y le dio tal bofetada que el zapatero cayó al suelo. Se levantó armado de un puñal y le atravesó el corazón. Murió en el acto. El sentido con que se usaron los términos cinematógrafo y kinetoscopio se debe, dice Aurelio de los Reyes, a que para admirar tales inventos se necesitaba de los ojos. Concluye diciendo que tal vez la aportación más importante del cinematógrafo fue el inicio de una nueva proyección a la cultura visual. Empezaba además a desarrollar una sensibilidad también visual en el público. En la página 111 cambia de subtema y ahora aborda la cuestión del cine y la historia. En este apartado dice que los intelectuales mexicanos se sintieron felices con el cinematógrafo porque junto con el fonógrafo se captaba la realidad con toda fidelidad. Fonógrafo y cinematógrafo integraban una combinación ideal para captar la realidad en toda su integridad. Para los intelectuales, gracias a estos aparatos, no era posible alterar la historia con notas partidistas o tendenciosas. En particular, Aurelio de los Reyes recupera las opiniones de Amado Nervo y de José Juan Tablada, quienes repitieron la posibilidad de usar el cinematógrafo y el fonógrafo como testimonio histórico. Dice Amado Nervo, cito: este espectáculo me ha sugerido lo que será la historia en el futuro. No más libros. El fonógrafo guardará en su urna oscura las viejas voces extinguidas. El cinematógrafo reproducirá las vidas prestigiosas. Nuestros nietos verán a nuestros generales, a los intelectuales, a nuestros mártires y a nuestras resplandecientes mujeres bajo sus copiosas cabelleras de oro. Oh, si a nosotros nos hubiese sido dado reconstruir así todas las épocas, si merced a un aparato pudiésemos ver el inmenso desfile de los siglos como desde una estrella, asistir a la marcha formidable de los mortales a través de los tiempos. Hasta aquí la cita de Amado Nervo. Continúa Aurelio de los Reyes diciendo que Amado Nervo concebía la historia como verdad, entre comillas, de los grandes hechos y desfile de personajes notables. Para José Juan Tablada, en cambio,
la historia la componían los pequeños hechos de la vida ordinaria. Para ellos también se prestaba el cinematógrafo. Y dice José Juan Tablada lo siguiente, cito: ensueño realizable para un prócer que en vez de tener un álbum fotográfico donde las imágenes palidecen como los cadáveres de los ataúdes, tendría un cinematógrafo, y a sus horas, cuando quisiera viajar por el pasado y sumergirse en la profunda vida del recuerdo, contemplaría el andar pausado de la madre desaparecida, los gentiles movimientos de la novia muerta, y mientras el fonógrafo derramaría en su oído el bonito acento de las frases maternales y el ritmo apasionado de los juramentos de amor. Hasta aquí la cita de José Juan Tablada, página 112 del libro de Aurelio de los Reyes. En la página 113 comenta que en cuanto al fonógrafo, en 1898 va a lamentarse un autor de un diario en el que critica la poca seriedad de los fabricantes de cilindros, se refiere a los cilindros de cera, que contrataban que contrataban a señores de poderosos pulmones para que al final de alguna aria famosa lanzaran atronadores hurras y bravos, con lo que se daba al público consumidor la apariencia de un falso éxito. Se publicó también en otras noticias que en Viena se estaba formando una fonoteca destinada a guardar cilindros con asuntos históricos. En México, en cambio, daba lástima que el fonógrafo fuera solo diversión popular y que gustaran más los poemas, imaginamos, dice Aurelio de los Reyes, de autores modernistas y las tonadillas populares. Ya en la página 114 nos dice cómo la sincronización de la imagen cinematográfica y el sonido fonográfico fue hasta ese momento una utopía. Se hicieron intentos, la sincronización del kinetófono y el cinematógrafo Joly fue un experimento que no satisfizo el deseo de los científicos, puesto que estaba destinado a divertir a las personas. Las vistas que se hicieron en México se van a caracterizar por reflejar la vida mexicana en todos sus aspectos, con excepción de el filme Duelo a pistola. No se recurrió a la reconstrucción de hechos ni a los trucos ópticos. No hubo, al menos las fuentes no lo revelan, dice Aurelio de los Reyes, películas de magia similares a las de Méliès o de Fregoli. Los camarógrafos tenían una especial preocupación por fijar los espectáculos del género chico o taurinos y las ciudades de provincia. Un oculto deseo de convertir al cinematógrafo en un fiel documento histórico. En el siguiente subtema del capítulo cuarto aborda el tema de el cine y la magia y nos dice en la página 114 que otro de los factores que fueron muy importantes para que el cinematógrafo se apoderara del gusto de la gente fue su espíritu mágico. Satisfacía, por un lado, el interés del científico, ya que su mecanismo de funcionamiento requería de electricidad, uno de los grandes inventos de fin de siglo. También, por otra parte, al reproducir fielmente la realidad, llenaba las intenciones de artistas, literatos y autores de teatro que estaban influidos por el naturalismo. En la página 115 dice Aurelio de los Reyes que el cinematógrafo era la expresión del perfeccionamiento de la técnica fotográfica y en las postrimerías del siglo veían en la técnica a una hechicera. La idea de que la luz eléctrica también surgía mágicamente de la bombilla, en este caso al referirse a la iluminación que poco a poco iba teniendo la Ciudad de México en aquellos años. En la página 117 comenta que con frecuencia el diario El Nacional anunciaba obras de efectos ópticos. Dos de ellas son Los polvos de la Madre Celestina o también otro espectáculo
de efectos ópticos que se llamaba La Redoma Encantada, en la que se jugaba con luces de colores y con la aparición y desaparición repentina de los actores. Otro elemento que causó sensación fueron los rayos X que se expusieron a la curiosidad del público. También fue notable la presencia de la bailarina norteamericana Louise Fuller, llamada La Serpentina, que vino por entonces, y que su fama se debía a las películas exhibidas en el kinetoscopio. Es decir, esta bailarina aparecía en estas vistas, en estos aparatos del kinetoscopio, y de ahí su fama en el país. Ella ejecutaba bailes con trajes de vaporosa tela y con los efectos que la luz eléctrica producía sobre la misma, sobre la tela, parecía un hada de los cuentos árabes. Dice una cita en el periódico llamada Louise Fuller en México, La Serpentina, publicado en el Universal un martes 12 de enero de 1897. Entre sus más célebres danzas cita Aurelio de los Reyes, Torbellino y la danza del fuego, donde usaba un vestido con más de 500 yardas de tela. Otro personaje que también causó interés para el público mexicano de la época y que consignan los diarios es el transformista italiano Leopoldo Fregoli, que emuló a Méliès en la fabricación de películas de magia en Italia. Este personaje estuvo en México a finales de 1896 y principios de 1897. También la prensa científica explicaba racionalmente todos estos espectáculos, y gustó mucho la exhibición de una película en reversa que era el levantamiento mágico de una pared recién derrumbada, un fenómeno es fenomenalmente extraño, dice la crónica de la época. Los empresarios cinematográficos van a saber explotar también y explorar el ángulo mágico del cinematógrafo. Ya en diciembre de 1897, la empresa de los Lumière aumentó el atractivo de sus exhibiciones combinándolas con actos de magia. Vamos a ver cómo que estaba también de acuerdo con el espíritu de una nueva invención, y en ellos aparecía Alfitrite, o la mujer de tres cabezas, y la metempsicosis, o el gabinete encantado. En este se veía primero una cabeza de yeso que se transformaba en una mujer, Galatea, luego en una calavera, los bustos de Juárez, Hidalgo y del general Díaz. También en el salón de novedades había una combinación de este tipo de espectáculos, donde la diferencia consistía en que se invitaba a un espectador a subir al foro, y a los ojos del público repentinamente aparecía un espectro. Los actos mágicos equivalían a una introducción a la magia cinematográfica. Ya para finalizar este capítulo cuarto, nos recupera Aurelio de los Reyes una cita de José Juan Tablada, quien describe para este autor del libro con gran exactitud el espíritu mágico del cinematógrafo. Y cito a José Tablada: el primer sentimiento que ese espectáculo sugiere es de superstición y de fanatismo. Se busca instintivamente al Nostradamus de negra túnica constelada de signos zodiacales que, abierto el libro de la cábala y tendida a la diestra en imperioso conjuro, ordena y suscita aquellas fantásticas visiones. Y aunque la reflexión sorprenda las leyes físicas que rigen ese aparato, la ilusión supersticiosa persiste y se siente uno como envuelto
y perdido en una atmósfera de ensueño y de misterios. Hasta aquí la cita de José Juan Tablada. Sigue Aurelio de los Reyes, ya para finalizar este capítulo, al decirnos que el cine fue dado a conocer un 28 de diciembre de 1895, un día de los Santos Inocentes, en el sótano del Gran Café en París. Jugaba con el racionalismo de los científicos que se admiraban ante sus efectos, no obstante que comprendían el funcionamiento de su mecánica. Jugaba también con la ingenuidad de la mayoría analfabeta que no se podía explicar el resultado de esta técnica nueva. Bien, hasta aquí termina este capítulo cuarto del libro Los orígenes del cine en México, 1896-1900, de Aurelio de los Reyes. En una primera edición de 1984, publicada por el Fondo de Cultura Económica en México. El día de mañana continuaremos con la revisión de este interesante libro de Aurelio de los Reyes, con el capítulo quinto titulado La Cruz. Veremos esta otra visión, esta otra cara de la moneda respecto a la presencia del cinematógrafo en nuestro país. Ya hemos hecho la revisión que tituló La cara, estos elementos de alguna manera favorables, pero también de otro tipo de reacciones que la gente percibía en torno a la presencia del cine en la ciudad y en la sociedad de esa época. Así es que los invito a seguir el día de mañana a las 10 de la noche la continuación de este seminario de lectura, esperando que también puedan ustedes tener en sus manos algún ejemplar de este libro y que juntos podamos ir haciendo la lectura de las ideas más importantes de esta obra. Así es que, sin más, les agradezco su atención. Mi nombre es Fernando Saldaña Benítez y nos escuchamos el día de mañana a las 10 de la noche para continuar con el seminario de lectura. Mientras tanto, que tengan una excelente noche y hasta mañana.